Visítenos en Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Pueblo. Si Dios ha transformado tu vida, no calles. Exalta su nombre. Sintonizas la palabra de Dios. Alabanza, adoración, predicaciones y mucho más. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías 54:17. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes Escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor Tony González. Tema de hoy: ¿quién es más sabio que Dios? Y iniciamos. Bueno, iniciamos la célula del día 21 de agosto del año 2018. Para los que nos escuchen de 3 a 4 años adelante y sigan aprendiendo. ¿Quién es más sabio que Dios? Es el tema de este día. Y estamos con esa pregunta: ¿quién es más sabio que Dios? Pues nadie. ¿Dios? ¿Será Salomón? No. ¿Tú serán Romero? Otro. No, olvídenlo. ¿Quién es más sabio que Dios? Bueno, pues nadie es más sabio que Dios. No le llegamos. La humanidad no la arma para esos temas. El más sabio que Dios, pues es Dios mismo. No hay nadie más sabio que Él. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie que pueda estar fuera de los dominios de Dios. Todo el universo es territorio celestial. Es de Él, la tierra y su plenitud. Si queremos saber cuál es la grandeza de Dios, pues simplemente miras la tierra y ves aparentemente vemos polvo, pero es un ecosistema que hace que nazcan árboles, que hayan terremotos, que no solamente nos sostiene a nosotros, sino que le da, son los cimientos del mundo. Y podemos entender cómo la sabiduría de Dios ha hecho cosas tan impresionantes que no las podemos entender. Nos pasaría lo mismo que le pasó a San Agustín. Vamos a recordar eso. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en la historia de la iglesia dice que San Agustín narraba que iba por el mar caminando y que en algún momento vio a un niño que estaba tratando de meter arena a una conchita y le dijo: oye, niño, ¿qué estás haciendo? Y dice que estoy tratando de meter el mar a la conchita. Y le dice: no seas tonto, niño, no, ¿cómo vas a meter el mar en la conchita? Es imposible. Y le contestó: eres más tonto tú que quieres entender la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos enseña a nosotros? No hay nadie más sabio que Dios. Él tiene pensamientos que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por eso la humanidad, hoy en día, que vemos que no busca el consejo de Dios, no busca sus mandamientos, y vemos que es una humanidad que se va hacia la destrucción. Cuando tú ves, si tú pudieras comunicarte con una hormiguita,
Y tú desde arriba dices, por allá no, porque hay un hilo de agua. ¡Ey, por allá no! ¿Por qué? Porque te van a pisar. Y le vas avisando, y si la hormiga te oye, pues obviamente se va a desviar, porque tú la vas guiando. Pero ¿qué pasa si no hay comunicación entre la hormiga y tú? O si la hormiga no te entiende. Entonces la hormiga va a irse directo a donde va a ser destruida, porque no te oyó. Te dije que no te fueras a mi mesa. Vas a morir por eso, porque no me hiciste caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de los 65,000, ¿quién es más sabio que Dios? Entonces no vamos a encontrar a nadie más sabio que Dios. Mucha gente puede afirmar incluso que Dios no existe, y esa es la tontería más grande del mundo, porque entonces, ¿quién hizo eso tan maravilloso que es la naturaleza? Pues Dios. Todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero Dios permanece para siempre. Entonces, si tiene un principio, es que fue creado. Y si nosotros observamos las estrellas nos pueden contar las obras de Dios, las maravillas de Dios. Lo que nosotros podemos desde aquí de la Tierra ver, qué bonito, pero ya con un telescopio, de ver que hay galaxias, de que hay planetas tan distantes y tan hermosos, que no se puede vivir en ellos porque son depósitos de sustancias que no pueden sostener la vida. Pero aún así, ¿quién lo puso ahí? Yo. ¿Sí? El agua en la tierra. Es imposible que se genere agua en la tierra. ¿De dónde? Bueno, pues alguien tuvo que haberla traído. La escritura nos dice, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿quién puso el agua en la tierra? Alguien tuvo que haber traído el agua, Claro. ¿sí?, al mar. ¿Habrá sido claro? ¿Quién habrá sido? Y bueno, pues ¿qué creen? Leí en la Biblia que es Jehová de los ejércitos, ¿sí? Jesús, Dios hecho hombre, ¿no?, que es quien hizo todas esas cosas, que hoy cuando vemos y revisamos la escritura, bueno, pues en la antigüedad Él creó todas esas cosas y sigue, yo imagino que Él sigue creando cosas, que yo no puedo verlo porque la mente de Dios es mucho más grande que la mía. Si yo quiero entenderlo, pues tal vez lo que yo trato de entender corresponde solamente a este mundo. Pero la sabiduría de Dios es más grande que todas las cosas. Entonces, a lo largo de la historia han existido hombres que han sido sabios. Entre ellos David, Salomón, Ezequías. Y nosotros vemos, bueno, Ezequías fue un descendiente de David que hizo cosas muy sabias, que adoraba a Dios, y que en algún momento de su vida se quiso enaltecer, pero Dios ¿cómo le dicen vulgarmente? De Dios soy tatequito. Y él volvió a los caminos y habló con Dios y le dijo, Señor, perdóname, yo te he servido. Fíjate que meditando así lo que es la sabiduría, yo creo que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que es terrenal y la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría que habla Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. Entonces, Salomón, David, todos ellos sí tenían sabiduría, pero tenían de las dos. Temor a Dios, ¿no? Tenían sabiduría terrenal, humana, y sabiduría espiritual de parte de Dios. Pero yo sí ahí difiero un poquito de quién era más sabio de ellos. Yo creo que Job fue el más sabio de todos, porque quizá él no tuvo así, no reinó, no hizo nada, pero creo que fue el que no falló en ninguna de sus áreas. Bueno, la palabra de Dios no lo dice, sino al contrario, Dios hablaba de él que era perfecto delante de él, ¿no? Que era su siervo perfecto, hasta se lo presumió a Satanás. Se lo presumió a ese grado, llegaba su sabiduría de Job, ¿no? Del temor que le tenía a Dios, que inclusive siendo azotado por tanto, aún así seguía confiando en el Señor. Y Salomón y David sí eran sabios, sí amaban a Dios y todo, pero sí fallaron bastante, ¿no? En muchos aspectos. Tan solo Salomón, pues, ¿qué hizo? Empezó a permitir idolatría en su casa y todo, porque prefirió
pues de hacerle caso al mundo, a las muchachonas bien guapas que tenía sus esposas, así. Dijo, no, pierdo mi esposa o le pierdo la obediencia a Dios, y prefirió perder obediencia a Dios. Es un predicador que su problema no fueron tanto las muchachas, fueron las tantas suegras que le tocaron. Bueno, entonces yo creo que sí, tenía mucha sabiduría de Salomón, sí, de hecho él la pidió. Dice que hombre más sabio en la tierra no se ha conocido, pero ya en el cielo, el más sabio que se ha conocido fue Job, porque fue al grado de que lo presumió Dios. Sí. Entonces yo creo que sí. Pero estábamos hablando de que hay dos tipos de sabiduría, ¿sí? ¿Qué dijiste? Y en la tierra no había más sabio que Salomón. No hubo más sabio. Pero en cuanto a sabiduría humana. Porque hizo cosas muy malas. Se portó muy mal. ¿Y cómo lo podemos saber? Muy mal. Porque este muchacho, pues después empezó a inclinarse a dioses de las mujeres de otros reinos. Y Dios se enojó con él. ¿Sí? Se le permitió muchas cosas, le toleró muchas cosas, y cuando lo abandonó, Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a dividir la casa de David por tu culpa, ¿no? Y ese fue el problema de Salomón. Y fíjate que aquí también hay otra parte que resaltar, que a pesar de las diferencias de sabidurías que tenían cada una de las personas o los siervos de Dios, siempre fueron probados en algún área o un aspecto que estaban fallando, digámoslo así. Por ejemplo, David, al haber infringido en por ejemplo, el adulterio, ¿fue adulterio? Sí, en mi caso. Pues murió su bebé. Salomón, pues sus propios hijos se fueron contra él. Y en el caso de Job se creía perfecto. Porque de hecho aquí decía el 12, el que leímos, 12 y 4, dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él responde, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Él decía que él era justo y perfecto. Muchas veces nos sentimos así. Yo sí soy buena persona, yo no le hago nada mal a nadie, yo soy la que soy víctima de todo mundo me hace a mí, pero yo no le hago a nadie, ¿no? Como que siempre tenemos esa idea de que a veces somos las víctimas siempre, que todo el mundo nos hace, todo el mundo. Ay, es que mis hijos se portan mal conmigo, ay, es que mis papás me hacen esto, ay, es que mis hermanos me hacen esto, ay, es que todo el mundo me hace, pero yo no hago nada, yo soy, dice aquí, justa, perfecta, ¿no? Yo soy justa en lo que hago. Sí, la verdad sí le grité, pero tenía justificación, porque él me dijo también. Ay, sí, pero pues yo estoy caminando bien delante de Dios, no estoy pecando como otros. Me creo perfecto en ese aspecto. Entonces, a veces es necesario que el Señor nos baje, dice él, ¿no? Nos baje los humos. nos da un estate quieto de, a ver, todos, dice la palabra de Dios, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, no hay uno ni siquiera que sea justo. Todos son pecadores y todos están luchando, todos están esforzando, todos pecan constantemente, pero también están los que caminan en integridad. ¿Cómo? Bueno, ya pequé, pero vuelvo al camino, estoy ahí esforzándome día a día, estoy luchando porque el Señor pueda presumirme. No soy perfecta, pero me estoy esforzando por agradar a Dios. Entonces yo creo que esa parte de todos, no importa los sabios que nos creamos, los justos que nos creamos, el Señor siempre va a probar todo eso. Y va a tener que trabajar con ese carácter. A veces como acá el perfecto dice que nunca se equivoca. Dice, bueno, sí, dice no, hasta yo que soy perfecto me equivoco, lo he reconocido. Bueno, entonces seguimos en el tema. ¿Quién es más sabio que Dios? Y habíamos visto, bueno, para mi opinión, David fue más sabio que todos los hombres. ¿Por qué? No que Dios, pero sí que todos los hombres. Porque el error de Job fue que sabía que hacía las cosas bien y que sabía que era perfecto. Ese fue su error. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque mira, bueno,
es que él sabía que él ofrecía sacrificios a Dios, no lo cuestionaba, pero sí decía, por si acaso. no, sí, o sea, decía por si acaso, pero no por eso, sino porque él, cuando le empezó a ir mal, comenzó a decir, pero si yo he servido a Dios, Sí, pero sí, si sí, yo nunca me fui tras mi vista, siguiendo a las muchachas, yo era fiel, yo no ando, no sé, robando, ¿por qué me pasan esas cosas a mí? Si yo era bueno. Y empezó hoy, yo. Nadie me comparte. El yo-yo. Nadie me comparte un taco y cuando venían a mi casa, Yo todos le- comían, todos se sentaban, y ahora que voy a sus casas, nadie me recibe. Y ahora que mi familia no tiene de comer o algo, y nadie me apoya, me dejan solo. Entonces, a veces nos ponemos como Job. Y a Job le estaba pasando todo eso, ¿sí? A ver, aquellos que pecan, se la pasan adulterio, hasta 2 o 3 mujeres tienen. Dice, yo nada más tenía a mi familia que la quería mucho y ya se murió. Y entonces llegó un momento en el que Job, comprensible porque le habían pasado muchas cosas, pero lo que Job pensó es que ¿por qué no, bueno, lo que Job no pensó es el por qué no le iban a pasar esas cosas a él? Y él ya lo había dicho en un principio, que vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, él sabía las palabras, pero no las entendía. Porque él dijo, él fue, y cito, ¿no? Lo que él dijo al principio, como tú estás diciendo. ¿Qué no vamos a recibir? ¿Vamos a recibir lo bueno de Dios y no lo malo? Pero al ver que todo le está pasando, no puede creerlo, ya como que no, ya te pasaste de muchas cosas malas, ¿no? Dios? Ya. Sí, Cuando me lo estoy llevando. toda su vida fue algo bueno, toda su vida Dios le dio lo mejor, y esta leve tribulación ya se le hacía suficiente, como que ya es suficiente el sufrimiento que estoy pasando. No podemos saber cuánto es suficiente. Si podemos medir el sufrimiento, yo creo que nadie más ha sufrido más que Jesús, de todo lo que le pasó. O sea, nadie más. No podemos comparar el sufrimiento de Jesús con lo poco que a nosotros nos está pasando. Entonces, si a nosotros nos está pasando algo, no podemos decir, Señor, pues, es que ya es mucho. Él sabe si es mucho. Él es ¿quién mejor que él que conoce del sufrimiento? Mejor que nosotros, nos puede decir, a ver si aguantas, Mari. Cálmate, si aguantas, esto es poquito, una leve tribulación, ya te estás quejando. Ay, tú, de veras, tú. Una pancita, un dolor de panza, a ver, que te peguen con él, digo, no. Yo lo llegué a pensar en algún momento, pero si yo me porto bien, ¿por qué a mí me pasa? ¿No? Si no sé, nada más tengo una, los otros que están de borrachos allá en mi trabajo, y hasta ellos me lo dicen, tienen 3, 4, y están sanos, y yo que sirvo a Dios, pero ¿por qué? Que es como Gabriel, si yo me porto bien, ¿no? Y ya entrando en lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué no? A lo mejor a nosotros eso nos puede servir. Lo habíamos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo consolar a una persona que está enferma si yo jamás me he enfermado? Pero la sabiduría de Dios es más grande que mi sabiduría. Porque yo podría decir, ¿pero por qué? Y en cambio Dios puede decir, porque te estoy preparando para algo más grande. O en el caso del apóstol Pablo, que le puso un aguijón en su carne. No sabemos qué es lo que tenía, pero el apóstol pues estaba grave y se sentía muy mal, y algunos dicen que eran mal de los ojos, yo no sé, yo en alguna ocasión me he puesto mal de los ojos y se me hicieron unos ojotes. Le echas chile. Me echaron chile, limón y todo, y Dios me dio la sabiduría para quitármelo sin esas cosas, pero lo que no logró la terramicina, lo que no lograron otras cosas, sí, Dios me ayudó. Cuando le dije, Señor, ¿puedes poner el conocimiento en mi cabecita para que yo pueda? Y de repente, ya fui y me lo preparé y me lo quité. Pero, ¿cuál fue el problema? Bueno, a veces Dios tiene para nosotros algo que no podemos comprender. En el caso de Pablo, si dice que a Pablo le puso eso para que no se enalteciera en sobremanera. Que no se sintiera, el ungido, el predicador, con ustedes,
Pablo, y todos, y Pablo ya como le pasó a Satanás, ¿no? Se perdió por la multitud de sus contrataciones, Satanás. Entonces, para que no se enalteciera, Dios por eso le puso el aguijón en su carne. Entonces ya rememorando digo, bueno, Señor, yo sí me porto bien, pero pues, si tú quieres que yo, pues nada más dame fuerzas, y ya nos quedamos, ¿no? Dependiendo de Dios. Y a veces Dios quiere eso. Esta vida es pasajera. No siempre vas a ser costurera, María. ¿Sí? Pero durante esta vida quizás sí lo seas. O quizás en 10 años Dios te prospere. Y un día no sé. Pero lo cierto es que un día vamos a estar con el Señor, donde vamos a tener habitaciones que van a ser no de tabiques, no de obra negra, no rentado, no prestado, ni de esta tierra que tiembla y se te cae todo, no, sino en un lugar donde vas a vivir con el Señor de señores, con el Rey de Reyes, como hija de Dios, como hijo de Dios. Y si hija de Dios, pues princesa, ¿no? Porque esa es la diferencia entre solamente ir al cielo y entre ser hijo de Dios. Entonces Dios te está ofreciendo, no solo ir al cielo, te está ofreciendo que Él sea tu Padre. Entonces, son las cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero recordemos que la tierra, ¿para qué sirve? Para cultivar. Para eso. Ahí podemos cultivar, en nuestro caso podemos sembrar zanahorias, papas, jícamas, pepinos, muchas cosas. La tierra da muchas cosas. Pero, otra cosa, chícame de oro, que se sale. Otra cosa, la tierra no solamente está cultivando hortalizas, verduras. La tierra también está cultivando almas. En esa tierra nosotros no vamos a salir vivos de aquí. Lo que nosotros vemos, nuestra carne, tejido vivo sobre nuestros huesos, se va a secar. En 30 años vamos a andar como viejitos ahí hablando. Si vino María a la célula y Alex, pues no ha llegado, ¿qué? Se fue con una muchachona, ese Alex que no entiende de ahí. No. Y vamos a estar así, en 30, 40 años vamos a vivir, pero este cuerpo se va a secar. Como le pasa a las hortalizas, que se secan y vuelven a formar parte de la tierra. Dice la Biblia, vuelva el cuerpo a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces vamos a volver con Dios. Nosotros vamos a regresar con Él. El problema es que si nosotros no nos preparamos, tal vez no vayamos con Él. Y en lugar de que nos vayamos con Él, vayamos todo lo que no sirve, ¿a dónde se va? A la basura. A usted no le sirve los empaques, ya no le sirve, lo tira y a la basura. Pero lo que le sirve, usted lo usa para cocinar, para hacer muchas cosas. Esa es la diferencia. Por eso hace rato nosotros habíamos hablado. Ahorita cuando revisábamos Job 30, podemos ver Job 31, para que me acompañe, es una página antes de la que tiene. Dice así, el 1. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Fíjense, antes Job era respetado. Estamos hablando de un hombre que vivió mucho antes de Abraham, no estamos hablando a pesar de que es un libro que viene entre salmos, no pasó en ese tiempo. De hecho, al principio dice que en la tierra de Uz, y cuando nosotros vemos, había un lugar llamado Uz en el Génesis. O sea que este libro fue escrito desde antes de los días de Noé. Le estaba pasando a él lo mismo que le puede estar pasando a usted ahorita, lo mismo que puede pasar a cualquier persona que tenga un padecimiento, una leve tribulación, dice mi esposa, algo que esté mermando su vida, que esté lastimando a su familia. Y a él estaba pasando esto, que era un hombre respetable, y de ser un hombre respetable pasó a que los jóvenes se reían de él. Job 1 dice, pero ahora se ríen los más jóvenes que yo. Se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Dice, ¿y de qué me servirá ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos.
Huían a la soledad, al lugar tenebroso y asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y a todos les daba grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y reunían debajo de los espinos hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla. ¿Sí? Después de haber sido una persona respetable, yo creo que la economía de Job daba para que tuviera empleados, tenía esclavos, y ninguno de ellos padecía en su casa, todos comían, y aparte, pues, tenía negocios, yo imagino, con otras poblaciones, de tal manera que Job era un hacendado rico. Dice aquí el 9, y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán, me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Todo esto le estaba pasando a Job. O sea, ¿no te ha pasado? Todavía que te está yendo mal, todavía llega la gota que derrama el vaso, o sea, para colmo, ¿no? No falta el vecino, no falta el hermano, el amigo, que llega y te empieza a decir de cosas. El que dice aquí que a Job le estaba pasando eso, a los que él les daba de comer, a los que él ayudaba, a los que, no sé, aquí habla de que vivían en cavernas, o sea que no eran gente que tuvieran educación. O sea, ahora estos que eran más bajos que yo, ahora se burlan de mí, se sienten más que yo. Y entonces Job estaba destrozado. No solamente se había destrozado su familia, sino también su economía. Y no solamente su economía, también se había destrozado su salud y su confianza. Se estaba destrozando. Y quizá Job no clamó contra Dios, no, pero sí, pero muy dentro de él Job sí se decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿No? Que sean por ahí. Y Job se le estaba olvidando que Dios da y Él quita. Cuando nosotros leemos en Job 33, encontramos un hombre, un joven, dice aquí, que va y lo regaña. Es que dice que pasaron todos a regañarlo y todos salieron regañados. ¿Sí? Y dice, Job, ¿tú por qué has hecho esto y esto y esto? Por eso Dios te está castigando, ¿no? Y Job les decía, sí, que venía aquí, yo le daba de comer, si el que venía aquí, yo lo vestía, si el que venía aquí, yo lo ayudaba, y entonces quedó callados, sí es cierto, entonces ya no sabían qué decirle a Job y mejor se iban. Pero Eliú fue un joven que le dice, a ver Job, óyeme, dice en el 1, por tanto Job, oye ahora mis razones, escucha mis palabras, he aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en la garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben tus labios lo hablarán con sinceridad. 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. 5. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie, heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Es lo que decía Job. Y ese fue su error. Dice, he aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Estaba diciendo que Dios le había puesto todo eso, porque ahora Dios le estaba considerando su enemigo y por eso ya no le estaba bendiciendo. No todas las bendiciones son de dinero, aclarando. No siempre te va a ir bien, no siempre va a haber trabajo, man. No siempre va a haber de comer, man. A veces nos va a tener que ir mal, a veces nos va a tener que ir bien, pero todo nos sirve
para bien. Y dice el 12, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Por eso preguntábamos hace rato, ¿quién es más sabio que Dios? ¿Quién puede pelearse con Dios? Decía por ahí, le decía Dios a Saulo, dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Imagínense, ¿alguien ha visto cuando los clavos salen de una tabla? Lo clavas de un lado y salen todos los picos del otro lado. Imagínate que llenes una tableta de unos 20 centímetros por 20 centímetros de clavos y que queden todos los picos saliendo y te hagas un cuadrito ahí y lo cuelgues y luego vayas y le empieces a dar de puñetazos. Así de graves ponerse contra Dios. O sea, los clavos no te están haciendo nada, tú eres quien está atacando a los clavos y tú te estás destrozando. ¿Quién puede contender contra Dios? Dios no te está haciendo nada, sino que tu actitud, tu forma de vida, tu forma de ser, es lo que te está destrozando. Dios no te está haciendo nada. Y podemos seguir leyendo, dice, ¿por qué contiendes contra él? El 13, 33:13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Mira, Dios no te va a estar explicando por qué hace las cosas, porque a fin de cuentas, Él es el dueño del mundo. Si Él quiere te mata, y si Él quiere te da vida, si Él quiere te resucita. Pero Él, ¿no han oído un dicho mundano que dice el que manda, manda? Y si se equivoca, pues vuelve a mandar. Dios no se equivoca, pero Él manda. Y tú no puedes cuestionarle porque sus pensamientos son más grandes que los tuyos. Él hace las cosas y aunque tú no las entiendas ahorita, después vas a quedarte diciendo, tenías razón, Señor, pero, con razón. Inclusive lo que era aquí, por ejemplo, él dice que no da cuenta de ninguna de sus razones. Más adelante vemos que dice que, pero él habla en sueños o en visiones, o por una u otra manera te avisa antes de que suceda, como advirtiéndote, ¿no? Nos advierte. Pero de nada sirve si no le entiendes. Dice, exactamente, él advierte, él avisa. Y si entendiste o no, ahí está el juicio, ahí está lo que pasó, lo que ahora sí que las consecuencias, y él no te va a explicar por qué lo hizo, porque de antemano ya te había explicado, ya te había advertido, ya te había, por eso dicen, y solo verán las señales, ¿no? Y todo, y los hijos deben de estar atentos y estar alerta a todas las palabras del Señor, estar buscando los misterios de Él, pedirle, Señor, dame sabiduría para saber y discernimiento para entender tus misterios, ¿no? Porque Él nos va a advertir por medio de sueños, visiones, por medio de una persona, por medio de cualquier otra cosa. Y si nosotros no pedimos al Señor, oye, ¿qué significó lo que me dijiste? Él no va a tener la culpa de que nosotros no hayamos entendido, porque nosotros no pedimos la explicación. Es como cuando un maestro te está explicando, el maestro, mira, la operación va así, el más por menos y el corchete y tú, ajá, pero no le entendiste nada. Pero si tú no vas y le dices, oiga, maestro, la verdad no le entendí, ¿me lo vuelve a explicar? O explíquemelo diferente porque no lo entiendo. Nunca vas a entender ni comprender lo que te está explicando. Pero sin embargo, si tú vas con el maestro y le dices, maestro, no le entendí, el maestro te dice, mira, espérame tantito, deja, ya le explico a todos, ya terminamos, bueno, te espero a final de clase, si tienes el interés, te espero. Y ya, la persona si tiene el interés, va al final y le dice, a ver, maestro, y ya el maestro le empieza a explicar, mira, así que, ya entendí. Pero si nosotros no tenemos el interés de saber lo que Dios nos quiere dar, o de lo que Dios nos está hablando, jamás vamos a buscarle, jamás le vamos a ir a preguntarle, oye, maestro, oye, Dios, no entendí, la verdad, leí algo en tu palabra y no lo entendí. Alguien me dijo esto y no lo entendí. Tuve un sueño y no lo entendí. Tuve una visión y no lo entendí. ¿Me la puedes explicar? ¿Me la puedes volver a decir para que a ver si entiendo? Y entonces yo dice, sí, espérate, a ver ya. Y te explica y dices, ya entendí, ¿no? O te manda a alguien que te explique, porque el Señor habla. Pero si nosotros decimos, es que pasó esto, o leí esto, no le entendí mucho. Bueno, pues ya, ni modo. Lo que será, será. Y no me importa. Pasa el tiempo y me ocurre algo. Y
Dijo, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? Y si yo le pregunto y le cuestiono, Él no me va a decir. Pero si pudiera decirlo, diría, yo te lo dije, hace 3 meses te di un sueño, hace 3 meses te di una visión, hace 3 meses te mandé a una persona que hablara sobre eso y no me entendiste. Y jamás me preguntaste, jamás viniste a mí y me dijiste, oye, ¿qué en tu intimidad? Y ayúdame, explícame. Y no fuiste persistente, no hubo interés en lo que yo te estaba hablando. Entonces, Él podría explicarnos, pero no lo va a hacer. Porque el error fue de nosotros, por no tener interés en saber lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor trata de explicarnos. El Señor habla una vez, Dios va a decir, es esto. Y si tú vas y le preguntas nuevamente, te vuelve a explicar y te lo vuelve a explicar, porque a mí me ha pasado muchas veces, leo un texto bíblico, veo algo, no lo entiendo por completo, pero sí leo algo y entiendo la mayor parte, y después de repente alguien me dice ese mismo texto y me dice, fíjate que aquí el Señor me dijo esto, lo que yo no había entendido, esa persona sí lo entendió, y ya cuando me empieza a decir yo, ¿a poco eso quería decir? Pero sí es necesario que dice lo que decía Lucio la vez pasada en la predicación, ¿no? Que vayas con Dios y le pidas, dame entendimiento, no nada más leer por leer, lo que decía el domingo, ¿no? No nada más es leer por leer, sino que pedirle al Señor ese entendimiento para saber qué me quieres decir. No entendí. O buscar, oye, no sé, dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Oye, ¿tú qué le entiendes de esto? No, pues está bien. Oye, ¿tú qué le entiendes de esto? Y si la mayoría me dice lo mismo, pues voy a entender y comprender. Y de tanto preguntar, quizás se me sea revelado a mí. De tanto estar leyendo lo mismo. Y hasta que el Señor me revele, ¿no? Y que me diga. Pero si nada más lo dejo así de ya, o sabes mis palabras, vosotros todos están atentos porque el oído, luego al que sigue. Oh Dios, con nuestros oídos y no voy a entender nada. Se convierte en un rezo. Exacto. Y no voy a entender nada de lo que Dios me está diciendo. Nada. Igual con las predicaciones. Mucho puede hablar el predicador, mucho puede dar el maestro, pero si yo no pregunto, si yo no me intereso por lo que me está explicando, por lo que me está predicando, y le voy y le pregunto, tuve una duda, ¿esto que dijiste? No le entendí. Si yo no voy, si yo no cuestiono, si yo no me intereso, jamás voy a saber lo que Dios me está hablando. Tengo que tener esas dudas. Una persona que crece constantemente es una persona que constantemente tiene dudas. Porque yo ya resolví una duda, pero otras 2 me salen. Y resuelvo otra y otra, y así. Y ya voy resolviendo las dudas que tenía o aclarando las dudas que tenía, pero van saliendo otras, porque voy aprendiendo, constantemente voy creciendo, constantemente voy aprendiendo. Pero si yo no tengo dudas, si me quedo sin preguntar, esas dudas nunca se van a disipar y no van a salir nuevas, por lo tanto quiere decir que nunca voy a crecer y siempre voy a estar estancada y en el mismo lugar. Entonces necesito preguntar, necesito crecer en ese aspecto. Si yo no he preguntado al sabio de sabios, el único que nos va a poder dar la sabiduría o el entendimiento para comprender sus palabras, nunca voy a crecer. Nunca voy a crecer. A fuerzas tengo que estar preguntando, cuestionando, buscando continuamente. No quedarnos con lo que ya tenemos, sino buscar y más. Porque decía, me acuerdo, ayer creo que estábamos platicando, ¿no? Alejandro decía, es que este chavo íbamos a la reunión y siempre decía lo mismo. Y dice yo, pues eso ya lo había dicho. Y que no tenía otra cosa, que no tiene algo nuevo que decir, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 5 años. Siempre es lo mismo. Esa predicación ya me la había dicho la vez pasada. Tanto la repite que ya se la sabe de memoria, así no le cambia ninguna palabra, ¿no? Y sí es cierto. O sea, si no estamos creciendo constantemente, siempre vamos a decir lo mismo. Entonces, Dios no es un Dios que se quede con lo mismo. Dice, ciertamente su palabra es de ayer, de hoy y de siempre, pero esa palabra dice, no os conforméis con este mundo, sino que renuévate
mediante la palabra también. Todo lo que el Señor dice te va a renovar. Tu espíritu, tu carne, todo tu ser nos va a renovar. Y si no nos ha renovado es porque nosotros no hemos preguntado. Seguimos estando así. Sigo estando así. Entonces tenemos que pasar al siguiente nivel. En ese caso, en el 35, leemos el 35, que dice 35.2, dice: ¿piensas que cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Pues yo te responderé, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Y a causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que las aves del cielo. Allí claman, y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni mirará el omnipotente. Cuanto menos cuanto dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. Espérate, Job. No, decía. Y fíjense, regresamos al 34, 32. ¿Sí? Donde el libro le aconseja. Es decir, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, ya no lo haré más. Eso es lo que estaba Job, Eliú, diciéndole a Job que debía decir. Y en el caso de Job, pues yo creo que sí había pasado por una situación tremenda, pero había un propósito. ¿Y cómo le dijo Eliú, no? Le dijo soberbio. Sí. Le dijo, ahí clamarán y él no oirá por la soberbia. Por ejemplo, tan solo cuando lo vemos, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, bueno, sin hablar mal de ningún país, pero los argentinos se sienten mucho más que cualquier latino. ¿Por qué? Porque ellos son blanquitos, porque vienen de otro... Porque hablan alemán. Porque tienen ascendencia italiana. Los italianos fueron... Porque tienen ojos bellos, por eso son bellos. Porque son bellos, sí. Entonces, por esa causa, yo creo que a veces pensamos que nosotros, como dicen los argentinos, porque... Somos bellos. Es que a veces nosotros pensamos que la tierra no nos merece, que somos demasiado buenos, demasiado perfectos, decíamos hace rato, y nos volvemos soberbios. ¿Sí? Somos lo máximo, soy la última Coca-Cola del desierto. Y de hecho, y para ser sinceros, Dios ha tratado conmigo en ese aspecto, toda esta semana yo creo, y en las mañanas así, luego tengo mis pensamientos bien locochones, y estoy pensando, y el Señor me da unas cachetadotas de, cálmate, ¿tú quién eres para decir eso? A ver, ¿qué es eso? Yo, ay, ¿por eso el cachete inflamado? No, yo creo que sí, Y solita no, en mis pensamientos el Señor me habla y me reprende y me baja de mi nube, porque así de repente digo, ay, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo esto y lo otro, y luego me dice, cálmate, ¿qué querías uno así? No, entonces ¿de qué estás hablando? Y yo, perdón, y tú, que al menos él lo está intentando, y tú, y así me empieza a hablar, y es una cosa bien hermosa que me ha pasado así en esta semana, de verdad, en serio, que me empiezo a pelear según, hablando carnalmente conmigo misma, ¿no? Pero yo sé que no es conmigo, es con el Señor que me está hablando y que me está exhortando, ¿no? Y empiezo a enojarme y empiezo a decir esto y en mis pensamientos, y él me empieza pues a dar mis buenos, mis estate quieto, y empieza a exhortar, y yo así de, bueno, ya está bien, ya se me va bajando, ya, se me quita. Y cuando vuelvo otra vez a querer con lo mismo, porque dale con lo mismo, que somos renecios,
Y ahí vamos con lo mismo, y nuevamente me vuelve a hablar, y nuevamente me vuelve a poner en mi lugar, y está bien, ya, tienes razón, y empiezo a hablar así solita, tienes razón, sí, ya sé, sí, ajá. Pareciera que me estoy contestando a mí misma de, oye, es que ya estoy harta de esto y esto. Ah, pero es que, bueno, sí es cierto, tienes razón. No, pero es que, y así estoy. Y de hecho hasta mi bebé me dice, mamá, ¿con quién hablas? Con Dios. Ah, para decir, estás loca, mamá, estás hablando sola, ¿no? Pero ciertamente sí es necesario a veces que el Señor nos baje la soberbia que tenemos de que a veces sentimos que nosotros hacemos demasiado o más que los demás, cuando no es así. Hay una frase que me gusta que Tony repite, o que él dice, la tomó para sí, de que dice, por torpes que sean, se salvarán. Y él luego dice, yo soy bien torpe, hago muchas cosas con torpeza, pero al menos lo estoy intentando, ¿no? Estoy esforzándome por hacer algo, y es lo que el Señor me ha amaestrado, de que, ajá, tú estás diciendo que fulanito, que sotanito, pero al menos lo está intentando. Por muy torpe que esté haciendo las cosas, por muy torpe que le esté saliendo, porque a ti no te parece lo que está haciendo, no quiere decir que no se esté esforzando. ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo así, ya, está bien, está bien, ya, me callo, ¿no? Y el Señor me reprende diciéndome eso. Por muy torpes que se vean, o por muy torpes que tú creas que son, que no están creciendo, para mi parecer, están esforzando más que tú. Dios, hijo, santo, Dios, santo. O sea, el Señor nos reprende, nos da fuertemente, y es necesario aceptar la corrección y no bajarnos de la soberbia de decir, yo estoy haciendo más que, no, porque hay una palabra también en su escritura que dice que somos siervos inútiles, porque lo que hacemos es lo que debemos, y no hacemos más de lo que debemos. Dice, por eso son siervos inútiles. Y bueno, continuamos con lo que Lulu estaba regañando a Job. Ya Job, yo creo que ya estaba... Job sí recibió la reprensión, sí se sintió regañado, ya se iba y le dice, espérame un poquito, ¿a dónde vas? Dice el 2, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. O sea, ¿a dónde vas, Job? ¿A dónde vas, Job? No haya terminado. Todavía me falta. Y dice el 3, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Dice, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre. Y finalizamos con el tema, ¿quién es más sabio que Dios? Y te vas a quedar en cara de yo no dije nada. ¿Cierto? Bueno, finalizamos la célula y Dios les bendiga. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Edición Tony González. Anfitriona Mari Cupertino. Coffee Break Esmeralda Cruz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Esto es Sion Explorer Informativo. Ante los actuales acontecimientos en el mundo y desastres originados por fenómenos naturales como huracanes y terremotos, queda demostrado que ningún simulacro puede preparar a los habitantes para enfrentar la pérdida de una casa, de un familiar, de un trabajo o de la escuela, donde Dios sigue siendo el principal recurso que nadie quiere.
en un mundo cada vez más ingrato y frío. Esto es Sion Explorer Informativo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey te invita a su reunión en punto de las 12 del día, domingos de adoración, música, palabra de vida, escuela bíblica para niños, alabando a Dios.